Bueno, el primer problema eh, se nos da un dispositivo en el cual hay dos poleas que se conectan en un nodo en donde sostienen una pierna, ¿sí? Vale. La primera polea está de este lado y la otra está de este. Muy bien. Lo que conviene realizar para iniciar el problema es un diagrama de cuerpo libre. Para ello, entonces, tomamos el punto central de nuestro sistema de ejes coordenados justo en el nodo donde se conectan las dos cuerdas y donde se sostiene la pierna. Muy bien. La primera tensión la desconocemos porque se desconoce el peso que está en esta polea, ¿sí? Entonces acá se le coloca el peso sub 2 y se desconoce también el ángulo. En la segunda polea sí se conoce el peso, que es de 110, y se conoce el ángulo, que son 40 grados. El peso de la pierna es verticalmente hacia abajo, por lo cual tiene un valor de 220 newtons. Ese es nuestro primer paso. El segundo paso es estática. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar? De acuerdo a la primera ley de Newton, un cuerpo que permanece en reposo se iguala a cero su aceleración. Entonces la aceleración en el eje X y en el eje Y tiene que ser igual a cero, lo que es igual a que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿sí? Vale. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tenemos en X? Todo lo que viene hacia la derecha es positivo y lo que va a la izquierda es negativo. Entonces, a la derecha descomponemos esta fuerza en su componente horizontal. ¿Y cómo lo hacemos? W sub 2 por coseno de el ángulo alfa, que también desconocemos, menos 110 por coseno de 40 grados. Eso es igual a 0. Tenemos nuestra primera ecuación. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y tenemos entonces que el peso, que es 220, va hacia abajo, es negativo, ¿sí? Acá lo tenemos, 220. El resto va a ser positivo, pero hay que descomponerlo en su componente vertical. W sub 2 por seno de alfa. Y la otra fuerza sería 110 por seno de 40 grados. Tenemos dos incógnitas, que es W sub 2 y el ángulo alfa. Pero tenemos dos ecuaciones, entonces el sistema se puede resolver. Para resolverlo, vamos a despejar W sub 2 de la ecuación número 1, que es esta que está acá, ¿sí? Entonces, este término, 110 por coseno de 40, pasa a sumar de este lado y dividimos entre coseno de alfa. Y nos da W sub 2 es igual a 110 por coseno de 40 dividido coseno de alfa. Esta expresión la vamos a sustituir en la ecuación número 2, es decir, donde aparezca W sub 2, ¿sí? Entonces, metemos esta expresión donde aparezca W sub 2. Acá aparece W sub 2 por seno de alfa más 110 por seno de 40 menos 220 es igual a 0. Ahora lo que tratamos de hacer es ir simplificando. Si se dan cuenta, seno sobre coseno es igual a la función trigonométrica tangente, que es lo que puse acá. Solo eso fue lo que simplifiqué. Ahora bien, vamos a dejar en un solo lado la tangente, es decir, la vamos a despejar. Los 220 que estaban restando acá pasan a sumar. Este término de 110 por seno de 40 estaba sumando, pasa a restar. Y 110 por coseno de 40 estaba multiplicando y ahora pasa a dividir. Entonces ya tenemos despejada nuestra tangente de alfa. ¿Cómo encontramos alfa? Aplicamos tangente inversa a esta expresión nada más, ¿sí? Para ello utilizamos la calculadora. Cabe mencionar que para evitar que tengan errores en el cálculo, tienen que tener su calculadora en grados. Si la tienen en radianes, todos los cálculos van a estar malos. Para poner la calculadora en grados sería Shift, presiono donde dice Mode,
Y tengo que presionar acá donde dice número 3, que dice degree. Presiono el número 3 y ya la tengo en grados. Ahora solo meto esa expresión, que sería tangente inversa de 220 menos 110 por seno de 40 dividido 110 por coseno de 40. Eso me da 60.56. Bueno, ya encontré el ángulo. Solo me haría falta encontrar W sub 2, que es lo que me pide el problema. Como se recuerdan que ya teníamos despejado acá W sub 2, únicamente sustituimos el valor de alfa, ¿sí? Es decir que vamos a meter el 60.56 en el ángulo alfa. Y encontramos, solo realizamos este cálculo en la calculadora y se obtiene que es de 171.44 newtons. Ahora bien, se aproxima a 172. ¿Por qué? Porque comercialmente no van a encontrar una masa que tenga peso de 171.44 newtons, sino que van a encontrar solo en números enteros, ¿va? En este caso se aproximaría a 172, que sería la respuesta al problema número 1.